Entonces tenemos aquí el título del tema, verbo to be in past, verb be in past, verbo to be en pasado. Nos dice acá, usamos was and were, usamos el pasado simple para describir cosas que ocurrieron en un punto en concreto del pasado. Por ejemplo, I was at the park last month. Yo estaba en el parque el mes pasado. ¿Cuál es el punto allí en que ocurrió la acción? El mes pasado. You were with your mother yesterday. Tú estabas con tu mamá ayer. Aquí el punto del pasado que me dice cuándo ocurrió la acción es la expresión, la expresión ayer. En esta de acá tenemos, dice verbo to be en pasado. El verbo to be en pasado, cuando nosotros vimos verbo to be en presente, vimos que el verbo to be en presente maneja tres formas. Maneja el am, ¿se acuerdan? El is y el are. ¿Listo? Esas son las formas del verbo to be cuando está en presente. En pasado el verbo to be va a manejar dos formas. Va a manejar este was y este were. Recuerdan que el am, el is y el are lo utilizábamos con las diferentes personas, que para yo era am, para he, she, it era is, y para we, you y they era are. Bueno. En pasado también a las personas les corresponde, algunas van a trabajar con was, otras van a trabajar con el were. Veamos acá. Vamos por favor a copiar esta parte para que tengamos presente, porque esa es la confusión, cuáles personas trabajan con was. Entonces vamos a colocar estos 4 pronombres y vamos a colocar, vamos a señalar que ellos 4 me trabajan con was. Por favor, copiamos esta parte. Listo. Vamos a la otra. Acá en ¿Perdón? ¿Ya? Listo. Pero sí o no, ustedes no contestan, no sé, la verdad. Ya. Ok. Y en esta de acá tenemos entonces los que trabajan con el were. We, you y they. Nosotros, ustedes y ellos. ¿Listo? Estos de aquí los vamos a utilizar o vamos a utilizar el were con estas personas del plural. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. En esta parte de acá tenemos entonces el significado de cada una de las personas con su correspondiente forma verbal. I was, yo era o yo estaba. You were, tú eras o tú estabas. He was, él era o él estaba. She was, ella era o ella estaba. It was, esto era o esto estaba. Esto o eso también puede significar. We were, nosotros éramos o nosotros estábamos. You were, vosotros erais o vosotros estabais. O también lo podemos utilizar como ustedes. Ustedes eran, ustedes estaban. Y they were, que sería ellos eran, ellos estaban.
Vamos ahora a ver cómo hacemos, cómo construimos oraciones afirmativas con el... ¿La diapositiva? ¿Perdón? Que si puede devolver la diapositiva. ¿En esa están? Ok, en eso. ¿Listo? Todavía no. Todavía no, profesora. Sí. Ya, muchachos, vamos a escribir más rapidito, por favor. Ok, hacemos ahora sí. Ya, tiempo suficiente, hacemos el cambio. Entonces vamos a la forma afirmativa del pasado simple con was o con el verbo to be. En el pasado simple, por favor, esta sí la vamos a copiar, la estructura de la forma afirmativa, pero no vamos a copiar todos los ejemplos. Copiamos el título, la estructura, cómo va el orden y copiamos los dos primeros ejemplos solamente. ¿Listo? El I was excited y you were healthy. ¿Listo? Ya, profe. Listo, vamos a la siguiente. Bien, entonces antes de ir a la siguiente, entonces cuando vamos a hacer oraciones afirmativas, vamos a escribir primero el sujeto, luego el verbo en pasado y luego el complemento. Entonces tenemos I was excited, yo estaba emocionado o emocionada, entonces
tenemos el sujeto, I, el verbo to be en pasado, que sería el was, y el complemento en este caso está conformado por una sola palabra que es excited. Lo mismo sucede con you were healthy. You es el sujeto, were el verbo to be en pasado, y healthy, saludable, sería el complemento. Tú eras o estabas saludable. ¿Listo? He was strong, she was full, it was off, we were all, y they were dry. ¿Listo? Vamos a cambiar. Ahora vienen oraciones negativas. Vamos a ver cómo hacemos las negativas con el pasado simple. En las oraciones negativas, aquí está la estructura de la forma negativa. Esta también la vamos a escribir. Escribimos solo el subtítulo, escribimos la fórmula o la estructura para formar oraciones negativas y solo los dos primeros ejemplos, por favor. ¿Listos? Pero profesora, Ujú. Bueno, en la forma negativa explicó la estructura. Primero vamos a escribir el sujeto, luego el verbo to be en pasado. Entonces aquí vamos a implementar algo. Como son negativas, vamos a incluir la palabra not. Y después del not, entonces vamos a poner el complemento. En el primer ejemplo, I was not excited. Yo no estaba emocionado. O you were not healthy. Tú no estabas saludable o no eras saludable. Entonces tenemos acá el sujeto, en este caso el I, el was, que sería el verbo to be, sujeto el verbo to be en pasado, el was, luego escribimos el not, aquí está la negación, y el complemento que es excited. I was not excited, o you were not healthy. You el sujeto, were el verbo to be en pasado, not la negación y healthy el complemento. Recuerden, por favor, este not nunca va sin T. Siempre debe tener la T porque no es lo mismo que en español. En inglés termina con la T allí. Entonces, he was not strong, él no era fuerte. I was not full,
It was not off, no estaba apagado. We were not all y they were not dry. Ellos no estaban secos. ¿Listo? Esa es la forma negativa del verbo to be en pasado. Ahora vamos acá a esta parte que se llama contracciones. ¿Qué quiere decir esto? Aquí. Contracciones. En el verbo to be con la forma afirmativa, nosotros podemos usar contracciones. ¿Qué es eso de contracciones? Dice acá. También se pueden usar contracciones que consiste en unir el verbo to be con la palabra no. Entonces, como las formas del verbo to be son was o were, y luego está el not, entonces en vez de decir was not, decimos wasn't. I wasn't excited, you weren't healthy, he wasn't strong, she wasn't full, he wasn't off, we weren't all, y they weren't dry. Nosotros podemos escribir was not y no hay ningún problema en que copiemos was not, pero la forma utilizada, la forma en la que se habla, en la que se escribe, en la que se dice, se utiliza el wasn't y el weren't. Wasn't y weren't. ¿Listo? Luego, ahora sí, vamos aquí a las preguntas, questions. ¿Cómo hacer preguntas con el pasado simple del verbo to be? Entonces, ¿cómo vamos a hacer preguntas? Dice estructura de la forma interrogativa. Por favor, vamos a copiar el título, la definición que está acá, la fórmula y los dos primeros ejemplos. ¿Listo ya, chicos? Bien, estructura de la forma interrogativa. Dice, para formar preguntas en pasado con el verbo to be, colocamos was o were al inicio de la oración. Entonces, la fórmula quedaría el was or were de primero, luego vamos a copiar el sujeto y luego el complemento y le añadimos el signo de interrogación. Entonces, was I excited? ¿Estaba yo emocionado? Were you healthy? ¿Estabas tú o eras tú saludable? Was he strong? Was she full? Was it off? Y were we all? La última, were they dry. Entonces, primero colocamos en todas, vemos el verbo to be, luego vamos a copiar el sujeto y luego el complemento. Recuerden, por favor, que los sujetos les pueden aparecer, en vez de los pronombres, le pueden aparecer los nombres que van a reemplazar esos pronombres.
Si en vez de he le puede aparecer David, en vez de she le puede aparecer Sofía, en vez de it le puede aparecer el perro, el gato, el loro, la casa, la montaña, el mar, etcétera. En vez de we puede aparecer Roberto y yo, Robert and I, o Ana and I, Ana y yo, etcétera. Y en vez de they puede aparecer Carlos and Daniel, Carlos y Daniel, o María and Ana, María y Ana, o María and Daniel y María y Daniel. ¿Listo? Entonces, pueden ser reemplazados. Y tenemos acá la forma en que respondemos en el pasado simple con el verbo to be. Para responder en pasado simple con el verbo to be, lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, estas son respuestas cortas. Aquí hay un ejemplo de pregunta. Was he at home yesterday? Entonces, tenemos aquí el verbo to be en pasado, el sujeto y el complemento, at home yesterday. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Afirmativas las respondemos con yes, negativas con no. Yes, he was. No, he wasn't. En las respuestas negativas, el primer no nunca va a llevar T. El que lleva T es el no del final. En las respuestas negativas. Aquí tenemos el segundo ejemplo. Were you at home yesterday? ¿Estabas tú en la casa ayer? Entonces, yes, you were, sí, tú estabas, o no, you were, no, tú no estabas. Estas son respuestas cortas, afirmativas y negativas. Y que no siempre el sujeto va a ser en estas este mismo, no, dependiendo del sujeto que tengamos en las preguntas. ¿Listo? Entonces, cambiamos. ¿Puedo quitar o están escribiendo? No, cambiamos. Creo que estoy escribiendo. ¿Están escribiendo? Ok, listo. Listo, profe. Listo, ok. Bien, vamos entonces, ya salimos de acá. Ok. Vamos a la actividad correspondiente a este tema. Ok, aquí en la primera parte tenemos, dice, choose the correct option. Elige la opción correcta. Entonces usted me va a copiar las oraciones y tiene las dos formas, was o were. Por ejemplo, the weather sunny yesterday, caluroso, soleado ayer. Entonces el tiempo estaba soleado ayer. ¿Ese the weather va con was o va con were? ¿Ustedes qué creen? Me seleccionan cuál de las dos. The science test, el examen de ciencias, estaba muy fácil. Entonces, ese examen de ciencias va con was o va con were. Ellos estaban en la playa ayer en la tarde. Entonces, ese ellos va con was o va con were. Rose and Peter, Rosa y Peter, estaban muy ocupados. Ese estaban va con was o con where. Y where, ¿dónde estaba Violeta el sábado pasado? Aquí Violeta es un nombre de mujer. Entonces, aquí ese Violeta va con was o va con where. ¿Listo? Empezamos. Copiamos las oraciones, las pueden ir copiando y directamente escriben el was o el where, el que vaya. ¿Listo?
el que va de una vez. ¿Alguna pregunta? O sea, solo copiamos las ¿qué? Las de este lado, del lado izquierdo. Las del lado izquierdo. Ahorita solo las del izquierdo, entonces copiamos esta y ahorita paso y les explico la otra y trabajamos la otra. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien. Ya casi. ¿Cómo vamos, chicos? Ok, listo. Vamos a la siguiente ya. Espere. No, la siguiente está ahí al lado. Le voy a explicar la otra. Vamos a cambiar todavía la diapositiva. En la del lado derecho dice, realiza preguntas para las siguientes respuestas. Entonces, las que están aquí son las respuestas. Dice, Did was at the bank yesterday. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a elaborar la respuesta para esa pregunta. La respuesta dice, Dick estuvo en el banco ayer. Entonces, bueno, aquí es con esta sería con la WA. Voy a hacerles el ejemplo. ¿Dónde? Where, ¿dónde? Estuvo o estaba. Ya lo tengo aquí, el was. Entonces utilizo ¿dónde estaba Dick
Ayer. ¿Listo? Entonces ahí quedó la pregunta. Where was Dick yesterday? ¿Van conmigo o todavía están en el primer punto? Chicos, por favor. Profe, yo voy copiando el segundo punto. Ok, pero entonces por favor presten atención para que ya les di la explicación. Entonces lo que vamos a hacer en el segundo es hacer preguntas para las respuestas. Por favor, cuando no entiendan algo, pregunten, pregunten, pregunten. ¿Cómo van, chicos? Si está fácil, está claro, si entienden. Bueno, muchachos, ustedes no contestan ahora, la verdad no sé. Háganme un favor, necesito ver lo que están trabajando. Voy a empezar a revisar. Empiezo con Michael. Michael, por favor, me muestras la actividad, lo que has copiado, lo que has trabajado. Profesora, estoy empezando porque se me ha ido el internet. Pero te he visto todo el tiempo allí. Mateus, por favor, tu actividad. Mateus. ¿No está? Ok.
De una paso a asistencia también. Que le muestre lo que he escrito, profesora. Sí, por favor. Mateus, ¿no tienes nada? Espere que no tiene una cosa. No, pero yo voy llamando. Listo. Cristian. Ok. Brayden. Brayden. Gustavo. Yo asumo que si no contestan no están en la clase. Ok. Listo, les explico antes que se pase el tercer punto. Yo, profesora. El segundo, ya termino. Reviso el segundo, explico el segundo y ya sigo. El segundo consiste en escribir esas mismas frases en forma negativa. El verbo to be allí está en presente. Usted lo va a colocar en pasado. Por ejemplo, la primera dice, he is a good student. Entonces usted va a colocar, usted va a colocar he, como es en pasado, debe cambiar ese is por was. ¿Listo? He was not, él no era a good student. ¿Listo? A good student. Eso es lo que vamos a hacer con esta, colocar las negativas pero en pasado. Y en la que está al lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir was o were, de acuerdo con el sujeto.